Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Esta vez somos poquitos, ¿verdad? Sí, este grupo entra poquita gente. De lo bueno poco, dicen. A ver, todos tienen acceso a la plataforma. Bueno, me imagino, Sergio, que como tu conexión ya mencionaste que es muy mala, a lo mejor te va a costar trabajo, ¿verdad? Sí, pero ahorita sí los puedo seguir. Es que se va y viene. Está así Venga, total. Sergio, de una vez. Yo estoy puesto. A ver, el fuego, Hola, hola. ilustre tatarabuelo de las radios. No tanto, por favor. Bueno, entonces, nos coordinas, Carlos. Y Julia, Sí, ¿quieres? Puedes opinar. a ver, déjenme compartir No, la... y está impresionante porque justo ayer revisé otra vez como todas las hojas y no vi nada y pensé como, bueno, sí sabía que tenían algunos problemas ahí con la plataforma y hoy de repente está Sí, me metí hace rato. Tenía muy el bien, pendiente y entonces me muy levanté bien, directo a hacer esto. súper bien. Este, Gracias, bueno, Carlos. creo que la vez pasada en lo que nos centramos fueron como en dos grandes áreas de la sostenibilidad tecnológica. Que van juntas, pero que tienen características distintas. Por un lado, comenzamos la discusión platicando sobre la forma en la que pues se exigen ciertos requerimientos técnicos a las radios una vez que son concesionadas y que son requerimientos que cuestan mucho trabajo cumplir, sobre todo a nivel de costos, son costos muy elevados porque se piden equipos que son hechos comercialmente y con ciertas características que los hacen costosos para que una radio comunitaria los pueda pagar. Y eso además, pues en un panorama en el que hay una incertidumbre y todavía no se sabe qué va a suceder con el tema de la digitalización de la radio, pero que si eso se exige, va a ser un problema todavía más grande. Entonces, por un lado tuvimos ese primer diálogo, no sé si Sergio quiera agregar un poco más en este tema, es el que conoce más sobre ello. No, está bien así. Lo que hace bien, flexibilizar la norma oficial mexicana, como está en la carta o el cuadrito verde, y un poco la justificación. Está muy bien. Podemos abundar, pero el tema está bien descrito. Ah, va, perfecto. Y entonces lo que decíamos en la segunda parte de la discusión es que más bien tenemos que, además de esta característica, tenemos que centrarnos en pensar en las tecnologías como estas herramientas que pues contienen una gran variedad y una diversidad de funciones y de riesgos y de posibilidades en cada una de ellas y cómo podemos motivar mecanismos que permitan que exista pues, creación de capacidades técnicas en las personas que colaboran en las radios, que exista también un panorama de investigación y desarrollo tecnológico que, pues que genere tecnologías más, pues más accesibles en términos económicos, en términos de uso, en términos de las capacidades que tienen para poder difundir diversas cosas en los territorios en donde se puedan implementar. El, ¿qué es lo que se requiere como para generar estos esquemas? Pues esquemas de fortalecimiento primero de promotores y promotoras técnicas en las propias comunidades que permitan pues dar mantenimiento a los equipos, solucionar fallas comunes,
Sobre todo perderle también el miedo a la tecnología y a tomar estos aparatos como lo que son, ¿no? Como aparatos, no como cosas ahí extrañas que no sabemos muchas veces cómo funcionan. Y generar una red de personas en distintas comunidades que se apoyan y pueden intercambiar conocimientos técnicos. Otro tema que es muy relevante y que tiene que ver mucho con la regulación existente, tiene que ver también con la política pública que existe, es el tema de cómo se facilita esquemas de investigación aplicada y de innovación tecnológica. Es decir, muchos de los apoyos que se dan, digo, ahorita estamos justo con todo este rollo de los fideicomisos y del CONACYT, pero casi todos los apoyos tecnológicos que se dan en áreas de telecomunicaciones son para desarrollos empresariales. Y entonces tenemos que buscar un esquema que permita que exista otra forma de hacer las cosas. En particular les cuento, por ejemplo, que a pesar de que, por ejemplo, nosotros cumplimos con todos los requisitos para poder acceder al Sistema Nacional de Investigadores, en realidad el CONACYT no nos toma en cuenta porque no somos una universidad y simplemente no ha firmado un convenio. Y eso impide entonces que exista otro tipo de ciencia y otro tipo de desarrollo tecnológico que sea más pertinente. Y el tercer aspecto importante sería la forma en la que se accede a los equipos y a las cosas que se necesitan para poder desarrollar esto, ¿no? Por un lado, sería pues algo muy plausible que se pudieran generar laboratorios tecnológicos en donde la gente, por ejemplo, una vez que aprende a usar, no sé, un analizador de frecuencias, puede acceder al analizador de frecuencias. Es decir, una cosa es que lo puedan aprender a hacer y otra cosa cómo van a obtener ese dinero, esos equipos. Entonces es necesario que se brinden esas herramientas a las radios, a las redes y a todos los proyectos de comunicación en las comunidades, y para eso se requiere determinados tipos de incentivos. Otro elemento que se me pasó cuando hablaba de formación es que una cosa es la formación técnica de promotores y promotoras en las comunidades, pero otra que es muy importante es cómo vamos a generar esquemas de especialización en las tecnologías, es decir, gente que además de solucionar estas fallas y dar mantenimiento, puede desarrollar también tecnologías, tiene conocimientos más avanzados en lo que se requiere. Y ya para terminar como el recuento, ¿por qué es importante hacer esto? Pues por muchas razones. Por un lado, las radios, por ejemplo, necesitan acceder a determinado tipo de información y a determinado tipo de plataformas que les permitan operar de mejor manera. Por otro, también es cierto que esta idea de que las tecnologías nos van penetrando de muy diversas maneras, pues ha hecho también que haya intereses de otro tipo de formas de compartir conocimientos, ¿no? Y de otras formas de compartir experiencias a través de las tecnologías. Entonces, creemos que es como una cosa que se puede ir generando, más bien una especie como de convergencia tecnológica que permita que las radios fortalezcan su labor y que se generen también otro tipo de proyectos de sostenibilidad para las mismas radios. No sé si la vez pasada les compartí el ejemplo de Abasolo, del Intrabach y el colectivo Iztacop, pero ahí me parece un buen ejemplo de sostenibilidad, cómo han logrado articular, por un lado, un sistema de contenidos propios en una red cerrada que se conoce como intranet, que es gratuita y la gente puede acceder a muchos materiales educativos, de entretenimiento, etcétera. Y por otro, cuentan con un servicio de internet. Entonces son pequeños operadores en su comunidad. La gente va a comprar las fichas para poderse conectar, etcétera. Y eso les permite tener un ingreso también como colectivo. ¿Es un proyecto de Rizomática? No. Este es un proyecto que inició por un profesor de informática en un bachillerato ahí en Abasolo. Se desarrolló primero el Intrabach,
una red educativa en el bachillerato, y posteriormente se generó el colectivo de chavos y chavas que estaban ahí vinculados en el bachillerato y generaron ya el colectivo. Entonces son dos estrategias, y recientemente han de tener poquito más de un año tal vez, que hicieron su radio comunitaria. Entonces ya tienen como un sistema completo de comunicación bien interesante, y pues nosotros hemos acompañado, pero en realidad no estamos, no somos quienes lo hacen, pues. Ujú. Bueno, ese fue como mi resumen. No sé qué, si les parece bien, si hay algo que se me pasó. No, súper, súper bien, súper interesante y creo que sí tocaste muchos puntos muy, muy relevantes. Algo que ahorita como pensé, viendo todo eso, como un tipo de programa quizás que también podía funcionar es un tipo de pasantía, o sea, como pensando en, o sea, también como es esta idea de involucrar a los jóvenes, ¿no? Y cómo se puede desarrollar quizás un tipo de intercambio a través de gente que tiene expertise en el tema de la tecnología, ¿no? Y puede como, no sé, volverse como pasantes por unas semanas y acompaña a la radio en algunos procesos tecnológicos. No sé si me explico, o sea, como podían ser como estudiantes de temas de tecnología o, no sé, otra gente que tiene este expertise muy específico, ¿no? En el tema más de la radio, la tecnología de la radio, o puede ser como tecnología más digital, pero algún programa de rotación o de intercambio de jóvenes que vayan a la radio y, ¿no? Y se apoyan ahí en estas preguntas tecnológicas. Sí, yo creo que ese es un esquema interesante. Nosotros hicimos un programa de pasantías. Digo, el COVID nos impidió hacerlo ya más grande. Pues hicimos un programa piloto que no solo incluyó a México, sino también a Argentina, Ecuador y Colombia. Y fue bien interesante. En realidad era un programa de pasantías más bien entre medios comunitarios, no era gente de universidades o así. Y fue bien interesante por eso, porque las pasantías tienen la característica de que no solo se aprende la cosa técnica, ¿no? Sino quien va aprende la vida comunitaria, participa del tequio, de la mano vuelta o de la faena, y entonces se aprende muchas cosas de la vida en la propia comunidad que no se aprenderían como un curso, ¿no? Y eso pues también cambia muchas, o sea, yo lo que creo, y un poco la lucha que a mí me ha gustado dar, es que también, además de cambiar ciertas mentes, pues a nivel propio de bueno, más bien, además de fortalecer los procesos que ya existen en las comunidades, se necesita cambiar también mentes en las personas que estamos fuera de ellas, ¿no? Y que requerimos tener esas experiencias para entender que existen otras formas de hacer las cosas y que existen otras formas de usar tecnologías. Yo en lo particular, por ejemplo, no soy técnico. Mi formación, ahí el Fego se acordará de alguna vez que hicimos la tesis y fue entrevistarlo de sociología. Y el hecho de estar vinculado ya directamente y conocer en el territorio lo que ocurre, es lo que me hizo decir, yo quiero tener otro camino y quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este vínculo con las universidades, porque además tienen recursos para hacer las cosas. Y ojalá, no sé, tenemos vinculación directa con la UAM, por ejemplo, la UAM Iztapalapa, y se ha logrado que en lugar de enfocar el recurso que tienen para desarrollar cosas que al final se van a ir para empresas, nos estén apoyando en el desarrollo esto de las intranets, por ejemplo. ¿Te parece si lo apunto como una idea o buena práctica? Sí, me parece muy bien. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Te el Fego. escuchamos. Bien.
Bueno, Bien. aquí retomo algunas cosas que han dicho ustedes. Decía Sergio Cobo que Ajá, pero... refiriéndose al tema de la norma oficial mexicana, efectivamente tendríamos que hacer posible revisar qué incluye esta norma oficial mexicana, porque en principio no puede el IFETEL aplicar una misma norma para actores distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo una estación comercial en toda forma, 50,000 watts de potencia, etcétera, etcétera, con sus equipos y personal a cargo, que una pequeña emisora comunitaria, ¿no? O una radio pública. Entonces, es bueno como saber exactamente a qué nos obligamos como concesionarios comunitarios o indígenas en esa norma oficial mexicana, para empezar. Y ya en lo específico, en esta parte de qué personal se hace cargo, hay que recordar que, por ejemplo, nosotros, nos dirá Sergio Cobo, por ejemplo, eh, toda estación permisionada, ahora concesionada, requiere de dar de alta a un responsable técnico de parte de la emisora. Es decir, aquí nosotros tenemos acreditado a una persona porque a esta persona se le aplica un examen de conocimientos básicos en radiodifusión, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar eso y, sin embargo, como ustedes dicen, Julia y Carlos, aplica también que esto socialice el conocimiento, que no se concentre en un responsable técnico todo el conocimiento de la operación de una estación, sino que también sea posible socializar ese conocimiento y hacer que parte del colectivo conozca de esta materia. Es muy específica, pero es muy importante capacitarse y saber qué estándar nos pone el IFETEL para estar en operación. Y desde luego, aperturar servicio social, carreras afines, electrónica, etcétera, mecatrónica, lo que sea, para que, como decíamos en otra mesa o en otro momento, que las universidades también se sintonicen con esta idea de que sean orientados los planes y programas de estudios de las universidades en materia de periodismo, comunicación, de manera que no sea solamente un campo laboral que se agote en los medios comerciales o en los medios públicos, que se abra a las emisoras comunitarias e indígenas esta manera de hacer una carrera, de hacer una vida, de ser parte de un colectivo, de generar también conocimiento e innovación, ¿no? Entonces, esta parte me parece que requiere de recordar que también en una emisora, por lo menos en nuestra experiencia, hay 5 campos fundamentales. Uno es la programación, otra es el área informativa, otra es el área administrativa, otra es el área de capacitación y esta que es el área técnica. En un área técnica donde hay el responsable técnico y los aprendices o los aspirantes a ser los auxiliares de la operación de la estación. Muchas veces un responsable técnico dice, pues yo te voy a cobrar 10,000 pesos mensuales para que esté yo a cargo de la estación. Yo me hago cargo de la operación de la estación para que no tengas problemas con el IFETEL, ¿no? Bueno, no sabemos en qué apliquen otras emisoras de AM o de FM, pero lo que importa es que se socialice el conocimiento, que no se concentre en una persona, porque si esa persona falta o se va a una estación comercial, nos dejan acéfala la estación y entonces corremos el riesgo de que se nos queme el transmisor, que haya problemas de salir del aire cada rato, que el IFETEL diga, bueno, es que esta estación está irregular y si no se regulariza van a perder la concesión. Espero que esto genere también como los detalles en esta parte de la certeza tecnológica. Y bueno, pues estoy escuchando cosas nuevas. Carlos Vaca y otras personas pues han estado generando conocimiento y han estado socializando conocimiento y han ido a lugares donde se está haciendo posible que se mejore todavía esta intercomunicación por esta vía o por la telefonía
etcétera. Pero es un gran campo en el que se requiere también no de expertos y especialistas, pero sí de gente que tenga ese gusto y esa pasión porque la estación esté al 100%, que es aplicar a la norma oficial mexicana, que repito, sigue siendo también desigual, sigue siendo una norma emitida para desiguales, ¿no? Es decir, no es lo mismo estación comercial que estación pública y comunitaria, ¿no? Eso. Creo que había pedido la palabra Yesenia, tiene levantadita la mano, y luego yo ahí en el chat. No sé si escuchamos a Yesenia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues justo un poco nada más ampliar como este proceso, bueno, de lo que estoy escuchando, que justo me parece que, digamos, también una parte del Estado es como la responsabilidad de articular, ¿no? Como en este carácter articulador, que es lo que va a permitir si esta... digamos, pues el tema de la certeza tecnológica, por un lado, digamos, como en una línea como muy delgadita, pero me parece que pues este elemento articulador entre lo municipal, estatal, federal, refiriéndome como a programas que se pueden cruzar como para tener esta certeza tecnológica, ¿no? Por un lado, digamos, como programas como tipo federal, como Jóvenes Construyendo tu Futuro, ¿no? Como incluso servicios sociales, ¿no? Pero también hay otra parte como en las instancias privadas, públicas, como fundaciones, ministerios de cultura, fundaciones que se dedican pues sí justo a alimentar pues toda esta parte de las formaciones y de las herramientas tecnológicas para su acceso. Entonces, me gustaría que se pudiera pues agregar esa parte como un papel del Estado como elemento articulador. Gracias. ¿Quieres que yo lo ponga? Si me dices qué quieres que ponga aquí en la carta, lo pongo. Sí, básicamente, pues digamos que dentro de las quizá buenas prácticas, porque me parece que es un tema así como de buenas prácticas y actores relevantes, creo que está como, o sea, como que pega como en todo, me parece, que un papel del Estado es como este elemento articulador, o sí como para la certeza tecnológica, pero también como para las posibilidades de formación, capacitación, que es lo que le da desarrollo o sustentabilidad en el caso de estos medios. O que colabora más bien como en o aporta en la sustentabilidad. Se podría poner una cartita en donde dice hasta la derecha actores relevantes. Lo que estás diciendo ahorita, como añadir algo de decir, los actores relevantes son también autoridades locales, estatales, federales, por ahí ponerlo, como tú lo sabes poner muy bonito, eso. Papel del Estado como elemento articulador, y por ahí me parece bien. Yo quisiera reforzar tres asuntos que para lo que decía ahorita él pegó y a veces nomás nos quejamos en la parte de izquierda añadir de alguna manera a la hora de flexibilizar la norma oficial. Yo entiendo que va a salir un documento de todo esto para la sostenibilidad, pero se requiere asesoría jurídica, no solo tecnológica, para el cambio a la normatividad. Y se puede poner por ahí, no sé de qué color. Ese sería una asesoría jurídica y tecnológica, porque no nomás podemos pedir que se flexibilice, sino cómo, en qué línea, son unos laberintos tecnológicos y jurídicos tremendos. Segundo, yo quisiera ampliar en donde se dice ahí en las buenas prácticas lo del software libre.
para nosotros está haciendo algo así como descubrir otro mundo, incluso para los pasantes o los servicios sociales sí, ándale, muy bien. Creo que, no sé si argentino Javier Obregón, para mí está siendo una novedad para contactarlo, pero hay algunos especialistas también aquí en México de software libre que están ofreciendo asesoría casi gratuita a los equipos, porque todos los programas de Microsoft y de Windows son carísimos para grabar, editar, o los de Apple, ¿no? Entonces, ahí habría una pista de buenas prácticas para ampliar en lo que Carlos llama los talleres tecnológicos o laboratorios tecnológicos. Me parecería buenísimo intentar algo por ahí. Y también el que, no sé si esto que llama, el FEGO habla del supervisor técnico, si se necesita cada radio. Entiendo que no solo las comunitarias, sino las comerciales pueden pagar fácil, pero se necesita un técnico responsable, ingeniero, algo así, reconocido por el IFETEL. Pero lo que está haciendo falta es supervisar, algo que salió la otra vez, que con la certeza tecnológica a veces se dan malas prácticas de grupos que no son defensores de las comunidades indígenas, sino que se están metiendo a caray. Muy bien, hay cosas muy bonitas. Bueno, y que nada más que se necesita una supervisión tecnológica, pero también no sé si entra aquí o dónde, que no basta, porque se necesita una supervisión del tipo de radios que se están queriendo abrir con permisos falsos o permisos simulados para apoyar a las comunidades y que se están dando en otros sitios. No abundo, nada más que hay ese problema que se junta con la certeza tecnológica si no hay certeza social o no, tontería. Pues está muy bien tu resumen, Carlos. Bien. Rubén, tú querías decir algo y yo después también quería agregar algo. Sí, efectivamente, bueno, pues un poco tarde la llegada, pero bueno, yo creo que estamos entendiendo este asunto del tema que estamos tratando. El marco general es la sustentabilidad y precisamente ya como este equipo de trabajo, el asunto de la certeza tecnológica. Efectivamente, yo siempre he dicho, por ser radios comunitarias no significa estar en el rezago tecnológico. Creo que al contrario, que nos hemos permitido tener como cierta meta y sobre todo presiones, pues entre ellos, por ejemplo, no sé, el transmitir por internet. Nosotros como Radio Jumbo ya llevamos como 15 años de haber iniciado este proceso y que bueno, tiene que ver a través del interés mismo y como en las radios comunitarias somos autodidactas, es decir, que la mayoría de nosotros, pues quiero decirlo, es decir, no estudiamos la licenciatura en comunicación o alguna ingeniería electrónica, sino más bien estás aprendiendo sobre la práctica. Y eso es muy bueno, como ir generando un manual de buenas prácticas tecnológicas, es decir, que vamos reconociendo de cómo nosotros nos vamos adaptando y vamos saliendo de muchos problemas quizás tecnológicos. Y bueno, la tecnología, yo quiero pensar, no solamente se refiere a la tecnología de software o informática, sino más bien la tecnología de lo más necesario, indispensable en una estación radiofónica. Desde, por ejemplo, que tú armes tu propio, no sé, tu propio cable para micrófono. Este tipo de prácticas siempre van a ser muy buenos y sobre todo para una nueva generación de
pues de ciudadanos o ciudadanas, comuneros o comuneras, y que vayan aprendiendo. Nosotros en su momento dábamos este taller de cómo vas armando tú tus cablecitos muy pequeños con los plugs, con los, en fin, hay muchos accesorios que podemos empezar a armar nosotros mismos. Y yo creo que eso también tiene que ver el asunto de la sustentabilidad. Entonces, como ir conociendo este tipo más bien de talleres que vamos creando, pues para ir armando precisamente como nuestros accesorios, cables, me refiero yo. Y también el asunto de las conexiones. Recién nosotros mandamos a reparar, componer una serie de instrumentos, de aparatos, como son las mezcladoras, las consolas. Y yo creo que también, y eso me permitía a mí reflexionar y cómo estamos en el asunto de las conexiones, o sea, hacer como una práctica de cómo instalas todo el equipo que necesitas para hacer para armar una radio, hasta es una radio itinerante, ¿no? Es decir, entonces es tan necesario, indispensable las mediciones de volúmenes, las mediciones de voltaje, el nivel de volumen que debes ir, pues sobre todo capacitándote, ¿no? Para el asunto de las grabaciones, porque no es lo mismo un equipo de sonido local a una estación de radio. Entonces, estos detalles que lo vamos aprendiendo a través de la práctica, y yo creo que finalmente es porque también se refiere a la tecnología, qué tipo de tecnología estás ocupando, pues para ir armando o construyendo pues este escenario de radiodifusión. Y yo creo que entonces vale mucho la pena como también ser el asunto del autodidactismo. Sí será muy bueno tener ayuda de personas, de personal capacitado que puede tener el conocimiento ya mucho más técnico y fino, pero bueno, nosotros vamos aprendiendo sobre la práctica. Nosotros a lo largo ya de ahorita de casi 20 años de esta estación radiofónica en Oaxaca, pues nos ha permitido conocer eso y efectivamente tampoco queremos ser todólogos, sí, cierto, cada quien tomará una línea de trabajo, de conocimiento, pero también que tengas la posibilidad de entender como las otras áreas del conocimiento que implica en este asunto las radios comunitarias. Nada más es mi participación, gracias. Gracias, Rubén. Están tratando de darnos 10 minutos más a todos. A ver si lo logramos y si no, en 2 minutos aparecemos todos otra vez. Yo también quería nada más hacer 2 comentarios ahorita que Sergio mencionó otra vez el tema de del software libre, ¿no? Y la importancia que creo que tiene justo como esta idea y este concepto también para los medios comunitarios. Una es una experiencia que hemos tenido con nuestros socios como DW Academy, con nuestros socios en Ecuador y en Bolivia, que justo ahorita por la pandemia, ¿no? Como muchos ya no pudieron regresar a sus estudios de radio, entonces tuvieron que hacer la radio desde casa, entonces armamos como todo un curso en línea sobre cómo usar el software libre para hacer radio desde casa, ¿no? Y justo enseñar como estas tecnologías que existan, plataformas gratis, pero también seguros, ¿no? Que además protegen los datos y la seguridad de la información, que creo que es como otro tema bastante importante, ¿no? ¿no? Que creo que siempre vale la pena como pensar más allá de que cuál es la tecnología más fácil de usar, que puede ser Microsoft, sino también como qué es la tecnología que permite proteger los valores que tenemos, ¿no? y que tienen en las comunidades. Entonces, esto es bueno, quizás buena práctica, ¿no? Como porque fue todo un curso en línea y como dice Sergio, que hay muchos actores que ofrecen este tipo de capacitación o talleres, y creo que ahí también el Estado, ¿no? Puede tomar un papel más activo y justo promover este tipo de uso de tecnologías. Y lo otro que ahorita pensé con también lo que dijo Rubén, y eso es un ejemplo de Alemania, que obviamente es un contexto bastante diferente, pero algo que ¿no? El Estado alemán también es bastante burocrático, es muy difícil bajar fondos, pero en los últimos años los activistas de la software libre lograron que el Estado arme un
tipo de fondo que se llama fondo de prototipo, que es un fondo mucho más ágil, ¿no? Y que permite como con aplicaciones mucho más sencillos, bajar fondos más chiquitos, pero por ejemplo para tecnología y para el desarrollo de innovaciones, ¿no? Y creo que sí, ahorita nos van a quitar ahí. Pero no, creo que también eso puede ser una propuesta del gobierno o del Estado de tener algún tipo de herramienta, un fondo más ágil, ¿no? Que permite justo eso de conseguir, por ejemplo, ¿no? Los micrófonos o que permite desarrollar una idea sobre algo nuevo en la tecnología de la radio, que uno desarrolle esto sin tener que aplicar a través de todos estos procesos tan largos y tan amplios, ¿no? Entonces creo que eso también es una buena práctica que quizás valía la pena explorar aquí. Sí, yo, a ver, si en 15 segundos logro decir que creo que habría que dividir en dos. No, mejor les digo luego. A ver si volvemos a ver. Creo que lo del fondo iría a certeza financiera, ¿no? No, pero los puedo regresar, los voy a regresar ahora. Gracias, Xochitl. No. Ok, van a todos, ¿cómo están todos? Hola, saludos, bienvenidos. Hola. Nuevamente. Aquí andamos. Bienvenidos nuevamente. Me pidieron todos más tiempo, entonces si les parece vamos a dar 20 minutos más, ¿les parece? ¿O 15? No sé si ya están aquí Julia y Blanca y todos. ¿Cómo les parece a los grupos? Más bien, ¿cómo les parece, según en la dinámica en que estaban, qué tiempo se proponen? Pues yo creo que sí. Sugiero que sean 20, sugiero. Yo también creo, porque no les dio. No. Ok, perfecto. Pues entonces vámonos de nuevo a los grupos. Yo igual estaré yendo y viniendo, entonces les pido a Alfonso, a Blanca y a Sandra que nos ayuden con la grabación de los grupos para tener registro de todo lo que vaya sucediendo en los equipos. Entonces, pues nos vemos en 20 minutos. Y se quedan los equipos como estaban. Ya, Bueno, ya regresamos. Estamos. Bueno, yo decía que... Sí, ahorita que estaba escuchando todo lo que decía. Perdón, el fuego, vas. No, retomando lo que decía Julia, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso aplica y es necesario. Simplemente comentaba que tal vez iba al grupo de certeza financiera, es más específico ahí, pero igual, escuchando esto, yo creo que aplica, pues digo, una serie de facilitadores que permita que las estaciones sean fuertes, las comunitarias e indígenas, porque tienen derecho a ello. Entonces, bienvenido a esto del fondo, aunque no sé si se ponga aquí o va al de certeza financiera. Lo mencioné aquí por el de grupo, el que desarrollamos de hecho en el grupo 2 la vez pasada, ¿no? El tema de la inversión en equipamiento y nuevo tipo de convocatorios para justo conseguir estos equipamientos, aunque entiendo que esos son como más inversiones ya más grandes, ¿no? Y sí, tienen razón, o sea, en lo que pensé ahorita yo con este tipo de fondo más ágil, serían más inversiones más chiquitas, sí, que le permiten a la radio desarrollarse, funcionar mejor en el entorno digital, por ejemplo. Bien. Sí, lo que quería decir hace ratito es que estaba como pensando en todo lo que estaba diciendo, que creo que es algo pues muy compartido, ¿no? En general, en las radios y en los medios. Y entonces, yo creo que para pensar en la certeza tecnológica, podríamos pensar en una división como de dos grandes áreas. Por un lado, la formación, ¿no? Que hace rato les decía,
Hay una formación que es indispensable, que tiene que ver mucho también con lo que decía Elfego y con lo que decía Rubén, que es una formación en la que se obtienen conocimientos básicos necesarios para poder operar y para poder mantener funcionando los medios, que hay muchas experiencias muy buenas, ¿no? No sé, también conocí un poquito del trabajo de la Dolce Vele ahí en la Amazonía. No he ido a la Amazonía, pero lo conocí en otro lugar. Y es bien interesante lo que está desarrollando ahí. Está el programa de formación de tequio comunitario, que hemos desarrollado con muchas organizaciones en su formación presencial en México. Y ya es el segundo año que abrimos una convocatoria en colaboración con la UIT, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De hecho, hay alguien ahí de Sempoja, hay alguien de Teocelo también participando en esta nueva generación que abrió apenas el lunes, y que tiene como esta parte en línea de 5 módulos y después un campamento presencial, ¿no? Que no sabemos qué va a ocurrir este año con el campamento, bueno, el año que viene con el campamento presencial, pero algo haremos. Y hay como muchos otros ejemplos de formación en línea bien interesantes, y que es una herramienta que creemos que puede sacarle jugo. Necesitamos capacitarnos también mucho para poder hacer programas de formación en línea que sean adecuados. Sin dejar de lado eso que decía, si les cuento un poquito de tequio comunitario, surgió por una investigación que hicimos desde el 2012, y fue un proceso largo para poder entender qué temas se tenían que trabajar y cómo hacerlo. Pero en esta área también de formación está otra parte, que es la que yo decía como más de especialización, y que tiene que ver con lo que decían de responsables técnicos, inclusive de peritos, ¿no? El dinero que se gasta en peritos es muy alto, y si pudiéramos pedir al Estado que se acepten peritos comunitarios, ese gasto, por ejemplo, sería un gasto que se podría reducir a través de formación. Y además esta parte de tener responsables técnicos externos, ¿no? Y eso requiere como de otros mecanismos de formación que también el Estado debería proveer. Es decir, si queremos que haya peritos de las comunidades, entonces el Estado tiene que facilitar la capacitación que se requiere para que existan estos peritos, ¿no? Y otros niveles de especialización, es decir, es cierto, no toda la gente queremos especializarnos ampliamente en las tecnologías y poderlas desarrollar y meternos a programar software o a desarrollar ciertas tecnologías, pero quien quiera hacerlo tiene que tener la facilidad para poder lograrlo. Por ejemplo, a través de becas dirigidas directamente a personas que quieran meterse a alguna universidad o que quieran ir a conocer más sobre el tema. Y la otra parte, que creo que es indispensable, es la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, además de la formación que se requiere de muchas otras cosas. Así como sucede, por ejemplo, con los transmisores, lo mismo sucede con equipos de los routers para transmitir señales Wi-Fi, ¿no? Ahí está el caso del desarrollo que hicieron en Argentina, LibreRouter, pero no está homologado. Y entonces, para que pueda entrar al país, los pocos que existen en México, tal vez habrá unos 10, 12, los hemos tenido que traer cuando nos toca viajar, porque no se pueden importar, porque no está homologado. Entonces se requiere también de una estructura que permita que se acceda a este tipo de tecnologías. Se requiere de una estructura que facilite estos laboratorios o estas herramientas para que la gente las pueda utilizar y pueda implementarlas en sus propios proyectos. Se requiere de colaboración con especialistas técnicos, pues no sé cómo llamarles, pero como de alto nivel o de alto rango, que han desarrollado muchas tecnologías en otros lugares. Es decir, se requiere de todo un sistema
que permita la innovación y que aparte permita una innovación sostenible, ¿no? Así como se habla del emprendimiento y todo desarrollado para hacer, pues no sé, como microempresas, tenemos que pensar también en las formas en las que la innovación en tecnologías puede permitir sostener a las personas que a eso se dedican. Y es cierto, hace rato Sergio decía, hay mucha gente en México que está trabajando con software libre y sí, hay muchísimos colectivos, pero no existe un esquema que permita que esos colectivos sean sostenibles, sino es a partir de convocatorias externas. Y en ese sentido, por ejemplo, nada más para, ya por último, para agregar un poco a lo que decía Julia, por ejemplo, Internet Society también tiene fondos de ese estilo, ¿no? La intranet que yo les contaba de Abasolo accedió a un fondo por ahí, ¿no? Y hay otras empresas como Google, como Facebook, etcétera, con todas las reservas que podemos tener sobre ellas, que además, que también fomentan ese tipo de proyectos, ¿no? Con sus intenciones medio negras muchas veces. Entonces sí es importante generar ese tipo de fondos que promuevan eso. Creo que a nivel de desarrollo e innovación tecnológica, a quien le corresponde crear ese tipo de fondos es directamente al CONACYT. Entonces, bueno, eso es como más o menos lo que quería decir, pensando justo en este estado articulador del que hablaba Yesenia también. Y creo que justo ahí, o sea, estoy nada más hablando, pensando en voz alta, pero no podría ser interesante, por ejemplo, si el CONACYT dice, bueno, vamos a tener como un tipo fondo de incubación, de innovación de las radios comunitarias, ¿no? Justo para evitar que exista esta dependencia de donantes o de Google o de Facebook, sino más bien como este tipo de fondos. Y, ¿no? Y ahí las radios, los medios pueden aplicar con un esquema de innovación de un laboratorio, ¿no? Incluso donde pueden aplicar para la tecnología que usan, ¿no? Pero tienen que presentar como algún modelo, ¿no? de innovación, digo, de esa idea de prototipear como algo, ¿no? Pero que les permite que pueden aplicar con algo como muy al inicio y no ya toda una idea desarrollada, ¿no? Porque creo que lo bonito de un laboratorio es justo que te permite desarrollar nuevas ideas, ¿no? Que no tienes que tener la respuesta ya al principio, sino más bien que el gobierno, bueno, en este caso sería el CONACYT, ¿no? Dándote los recursos para que tú puedas con tu medio, con tu radio, experimentar una serie de ideas. Y claro, para eso creo que sí necesitas como algún tipo de marco, algún tipo de proceso, ¿no? De innovación, pero incluso ahí, o sea, el CONACYT puede desarrollar también eso, ¿no? En conjunto, obviamente, con los medios y de las radios, ¿no? Y dar como una recomendación de que, bueno, eso podría ser un círculo de innovación o de laboratorio y los medios pueden aplicar allá. Pero no sé cómo lo ven. Bueno, ¿puedo participar? Sí, por supuesto. Bien, gracias. Y efectivamente, yo creo que una de las cosas que habría que potenciar es de cómo nos estamos, cómo nos estamos adaptando a una realidad contextual, hasta eso, tecnológica, en las comunidades en las que estamos como radios comunitarias e indígenas. En las diversas reuniones que se ha tenido, sobre todo para nosotros que estamos en la red de AMARC, bueno, a veces no se tocan estos temas, se está más preocupado por el asunto jurídico, por el asunto legal, el asunto de los permisos, un poco el financiamiento, y el asunto de la tecnología siempre va en el rezago, es decir, como no darle la importancia en cuanto a una temática, puesto que la radio también es tecnología. A mí se me ocurre, yo sé que el gobierno federal ahora no se ha hecho en septiembre, hace, por ejemplo, la Semana de Ciencia y Tecnología, pareciera ser que hay una temática
y no se ha tocado temáticas, por ejemplo, en radiodifusión o telecomunicaciones, ¿no? Sería muy bueno que nosotros como estaciones radiofónicas pudiéramos precisamente mostrar lo que dice Julia, el asunto de un prototipo. Seguramente alguien lo está trabajando en términos de software, en términos de, no sé, hablaba yo, por ejemplo, del asunto de la tecnología en cuanto a micrófonos, adaptabilidades, prototipos, en fin. Yo creo que sería muy interesante esa parte, como ir mostrando de las diferentes tecnologías, cómo la vamos adaptando y cómo lo vamos también quizás en su momento mejorando. Y sé que los existe, sé que los hay y que el asunto es que ahí están escondidos, es decir, que no lo estamos mostrando a una sociedad que también pudiera como interesarle. Y bueno, entonces en un contexto tan diferente como es México y en un contexto tan diverso como son las radios comunitarias, pero bueno, a lo mejor puede haber una parte de homogeneidad en este aspecto de la tecnología. A mí se me ocurre como generar este tipo de eventos donde nos permitamos mostrar y dar a conocer, pues vamos, de las tecnologías que vamos innovando o que vamos adaptando a nuestra realidad y que bueno, y que nos está funcionando. Yo creo que pues ahí está este punto de vista por lo que estamos discutiendo. Nada más, gracias. ¿Sí puedo? ¿Puedo, Carlos? Sí, Sergio. Ah. Julia es la que está controlando, ¿verdad? No, justo no. No, está bien. Oye, no, es que no sé si entendí algo que mencionó Carlos, que se me hace también muy importante en lo tecnológico. Yo digo, es que hay cuestiones inmediatas técnicas que sí están señaladas en el cuadro, lo que son facilitar capacitación, técnicos responsables, formación, intercambio de pasantías, etcétera. Yo creo que sí es importante. Pero hay otro asunto tecnológico que no sé si le entendí bien a Carlos, que a veces para intercambiar tecnologías de diferentes países, creo que mencionabas Argentina o algo así, hay muchas barreras jurídicas o de no sé qué nivel que impiden el intercambio más libre de tecnologías a nivel internacional. No estoy hablando de que la Deutsche Welle nos enseñe todo lo que sabe, pero hay muchos trámites burocráticos que nos están Feliz lo impidiendo. hacemos. ¿Eh? Sí, de normas que impiden el flujo de tecnologías más, no solo el software libre. Se está cortando, Sergio. ¿Perdón? No te escuchamos. Bueno, al menos yo no escuché lo último. No, es que está fallando aquí el altavoz. No sé si me escuchan. Sí, ya regresaste, ya. Lo digo en una frase, solicitar también al gobierno que tenemos pocos recursos, nada más, porque parece que las leyes favorecen los monopolios. Sergio se cortó justo en lo más interesante. O sea, escuchamos, tenemos que pedir al gobierno y ya se cortó. Pedir al gobierno leyes que abran más el intercambio tecnológico contra los monopolios tecnológicos. Tan. A ver si te logré cachar. Como que es importante que se abran, bueno, no sé si leyes o que en los propios reglamentos y instrumentos que existen
se permita que se pueda intercambiar tecnologías con otros países. ¿Era por ahí? Sí, por ahí. Sí, eso yo creo que es fundamental. Miren, les voy a poner otro ejemplo que me parece bueno para poder ilustrarlo en este tema. En Sudáfrica acaban de desarrollar una cosa que se llama Nimble, que es un aparato, un servidor que uno puede construir en el lugar en donde se encuentre y que sirve para hacer muchísimas cosas, ¿no? Sirve como módem, sirve como enrutador, sirve como servidor, sirve para alojar, por ejemplo, una especie de Netflix, y es portátil, se puede mover a muchos lugares. Y ese aparato es súper bueno, pero para que nosotros lo podamos tener necesitaríamos importarlo, para tener una muestra. Y una vez que lo importemos, tendríamos que tener alguna colaboración, algún vínculo con alguna universidad, con alguna empresa o alguien que tenga impresoras 3D que nos permita hacerlo en México. Si lográramos hacer eso, tendríamos un sistema completo de transmisión de datos a muy, muy bajo costo. Pero requerimos que, por un lado, se deje que se importe y, por otro lado, tener el espacio en donde se pueda desarrollar esa versión mexicana de este aparato. Ese es solo un ejemplo. ¿Qué es el reto para la importación? O sea, por el impuesto. Sí. No, porque a veces se quedan los equipos no sé, con la telefonía celular nos ha llegado a pasar que se quedan hasta por 2 años en las aduanas, porque no saben qué es y porque requieren de ciertos como cosas que digan que esa cosa se fue hecha por una empresa, ¿no? O cosas por el estilo. La verdad es que no conozco muy bien de comercio exterior, pero sí sé que hemos tenido una batalla importante con las aduanas para que dejen pasar equipos que a veces ya no recuperamos. Eso es. Bien. Y aquí la cosa es que muchos de los equipos están homologados, la homologación es lo que permite que se puedan importar esos equipos, pero están homologados en Estados Unidos. Entonces, es muy complicado, por ejemplo, que el LibreRouter o el Nimble se homologue en Estados Unidos y después en México ya lo podamos acceder, ¿no? O sea, esto es todo un tema ahí legal que sí sería interesante trabajar, pero que yo creo que tiene que venir de la mano con lo demás. Ya se nos fueron los otros 20 minutos. Creo que tendríamos que tener una sesión especial sobre este tema. No, muy bien. Muy bien. Julia, ¿tú vas a dar el resumen? Bueno. No se te oye, Julia. A fuerza, ahí está. Sí, eso sí, a fuerza. A fuerza.